En vivo, ¿cierto? Ya estamos en vivo. Bien, Muy buenos días desde Miami, donde excelente. la hora local son las 10:07 de la mañana y me acompaña aquí mi gran amigo Bernard Gutiérrez Sanz. Él es un amigo ya de muchos años, ex senador de Bolivia, uno de los más jóvenes senadores que ha tenido Bolivia en su momento, aunque todavía estamos muy jóvenes, Bernard querido, y también diputado de la Asamblea, de la Cámara de Diputados, un hombre con una experiencia increíble en temas de medios, en desarrollo de contenidos, un, eh, un erudito en muchos temas, Bernard. Yo le tengo una admiración eh, muy especial a Bernard. Estoy aquí posteando en mi Facebook para que la gente pueda ver. Gracias. Y yo estoy queriendo agarrar esta señal, tomar esta señal y compartirla Sí, para que también se pueda sí, ahí en tu Facebook copiar enlace. Ujú. lo puedes poner. Y bien, Bueno, yo les voy contando aquí, pues mientras tú haces eso, yo le tengo una admiración muy grande a Bernard porque yo creo que una de las cosas que hace a un líder es la capacidad de reinventarse, la resiliencia. Y Bernard es una persona que ha enfrentado muchos obstáculos en su carrera profesional y se ha reinventado y ha hecho periodismo y ha sido muy exitoso haciendo periodismo y fue muy exitoso como senador y luego fue a la Cámara y desde allí se reinventó nuevamente y ahora que salió de ese escenario, de ese mundo político, se ha reinventado nuevamente. Luego háblanos tú de eso, pero a mí me causa mucho impacto esto que te metieras en el mundo de la literatura y Bernard hizo una maestría en literatura en la Universidad de Salamanca, en España, y ha desarrollado unos contenidos literarios muy impresionantes. Es un gran escritor. Todavía en ese sentido no tan afamado, pero ya pronto te veo publicando cosas que van a ser bestsellers, porque pues tu capacidad de desarrollar esos contenidos literarios es inmensa, ¿no? Así que bueno, esa es mi declaración de admiración y de cariño, de afecto personal. Es un gran amigo y pues qué bueno que estemos aquí hablando esta mañana, Bernard, de la realidad que estamos viviendo. Así que dale tú ahora un saludo a la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a quienes se empiezan a conectar en este momento a vernos. muchísimas gracias, Jason. Qué alegría estar en este espacio. Seguramente con muchas cosas que decir y con el tiempo que ahora de pronto tenemos un poco más de tiempo todos, pero igual se sabe que hemos creado estos espacios dentro de esta nueva rutina que probablemente todos estamos viviendo. Así que para tratar de acortar, primero agradezco muchísimo, como siempre, el concepto tuyo. Sabes que la admiración es recíproca. Sabes que igual no solamente yo, sino toda esta red que compartimos junto a Jason, que es una red de líderes, de emprendedores en Latinoamérica por diferentes actividades que hemos realizado. Es una red muy grande. Está, por ejemplo, Jason como un referente importante en lo que es esta nuestra red Iberoamérica Líder. Tenemos una red grande igual con los ELG, con los estudiantes de un programa de la Universidad de Georgetown, ¿no es cierto? Que es un programa de innovación para liderazgo en gobierno y en desarrollo. Es una red que compartimos. Esa red grande que ha construido Jason en su paso tan importante por la universidad, por la FIU, por la Universidad Internacional de la Florida, esa universidad que en su departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas ha sido, digamos, una de las plataformas fundamentales para crear esta red grande que tenemos en Latinoamérica. Entonces, a ver, Jason, yo creo que hoy tenemos mucho para hablar. Estamos en un nuevo contexto, estamos encarando un gran desafío, la humanidad está encarando un gran desafío. Decíamos que ya nada va a ser igual que hace 2 o 3 semanas atrás. Quien está esperando que retornemos a la normalidad, creo que tiene una falsa expectativa respecto al futuro. Vamos a reencontrarnos
en un nuevo escenario, en un nuevo contexto, bajo nuevas circunstancias y bajo nuevas reglas. Pero yo quisiera decir de una manera, si quieren, muy fraternal, pero también muy honesta. Quien está esperando un retorno a la normalidad se equivoca. Creo que ese es un primer elemento que habría que plantearlo con muchísima claridad. No va a haber una nueva normalidad. Es decir, va a haber una nueva normalidad, pero ya no va a haber aquella que hemos dejado hace un par de semanas atrás. Entonces, partiendo por ahí. Y yo agregaría a eso que estás diciendo, Bernard, dos elementos. No, es que no vale la pena volver a esa normalidad o esperar ese normal que hemos tenido. ¿Por qué? Porque es una normalidad que tiene muchas falencias, que tiene muchos fallos. Te quiero contar algo. Yo acabo de terminar de grabar una entrevista con Emilia Saiz. Ella es la secretaria general del Órgano Mundial de Ciudades, de CGLU. Y esto es parte de un show que vamos a lanzar en 2 semanas, un show virtual, un show en línea, una serie de 21 seminarios, de 21 entrevistas con expertos en el tema de gobierno y gobiernos locales. Que tiene y resulta que bueno, después les vamos a anunciar de eso. Es una iniciativa que se llama Gobiernos Innovadores. Y hablábamos de esto y ella decía algo muy cierto con respecto específicamente al tema gubernamental, y es que esta pandemia ha revelado o ha dejado al desnudo las falencias de nuestros sistemas de gobierno, que no es que no las supiéramos. La falta de atención sanitaria, ¿no? La falta de atención a los trabajadores municipales, los problemas que hay en las relaciones intergubernamentales entre los gobiernos centrales y los gobiernos regionales y locales. Y yo creo que al nivel humano, al nivel de nosotros, pues también hemos encontrado las falencias, desconexión que teníamos con nuestras propias familias, con nuestro entorno. Yo creo que estar en nuestras casas nos hemos dado cuenta que, ay, en mi casa había este cuadro aquí que yo no sabía, ni me acordaba que estaba. Es reconectarse consigo mismo, con su entorno, con su familia. Y yo no quiero volver a ese normal. Yo creo que lo dijiste muy claramente, y es, vamos a tener una nueva, un nuevo escenario, y qué estamos haciendo en este momento nosotros para que ese nuevo normal sea diferente a la vida que veníamos llevando hasta ahora, tanto a nivel personal, individual, como a nivel social y a nivel gubernamental, naturalmente, ¿no? Correcto. Hace un par de semanas, tal vez menos, MIT Review, su editor en jefe, hizo una publicación muy interesante. Yo la he compartido con algunas personas probablemente en un círculo un poco más reducido, porque básicamente plantea esta noción. Esa rutina que teníamos es una rutina que ya no vuelve. Y esto nos obliga a, como decía hace un momento, reinventarnos, repensarnos, redefinirnos. Y eso va a pasar necesariamente por una reflexión que debemos hacer, creo que absolutamente todos, y aprovechar este tiempo especial que nos está regalando la historia, Jason querido. Van a haber cambios en el ámbito económico, van a haber cambios en el ámbito político y van a haber cambios en el ámbito social. Es decir, el mundo, como lo entendíamos hasta hace un par de semanas atrás, es un mundo que ya no está. Es un mundo al que no vamos a volver. Entonces, yo te propongo, en la lógica que nos hemos planteado, tal vez hacer un abordaje rápido en estos ámbitos, es decir, que hablemos un poco de cómo vienen las cosas en el ámbito económico, cómo vienen las cosas un poco en el ámbito político, y probablemente cómo vamos a tener que replantearnos también las cosas en el ámbito social. Muy bien, Bernardo, me parece genial esto. Y empecemos, si quieres, por este tema económico, que me parece que es muy interesante. Puede sonar trivial lo que voy a decir yo, pero a mí me ha causado mucha curiosidad ver ya fenómenos que están ocurriendo, ¿no? En mi comunidad, en mi vecindario, he empezado a ver un nivel de solidaridad. Por ahí veo a algunos amigos conectándose, los saludo, a Gustavo Acosta, a Cruz, a Yuri Peña, bueno, vi varios ya conectándose, así que bueno, gracias por acompañarnos. Y veo una dinámica de solidaridad muy interesante, y es que el que consiguió el papel del baño, que está tan escaso,
ofreció papel del baño y el que lo necesita está dispuesto a darle tomates que tenía. Hay personas en mi vecindario que cultivan, tienen sus jardines personales y están entrando en una dinámica de intercambio de bienes que me hace pensar a mí hasta qué punto esto nos está devolviendo. Yo no lo veo como Casi que un volviendo al retroceso, sino trueque. como, sí, y yo pensaba, bueno, yo no es ver un retroceso en esto, sino es ver como un rescate de valores y de cosas que es lo que realmente nos hacen humanidad, ¿no? Entonces, esto pues es pequeño, pero ¿qué va a pasar realmente en la economía? Sin duda ya se está hablando ni siquiera de una recesión, sino de una depresión. Esta mañana en los Estados Unidos el reporte es de 6.6 millones de personas aplicando a servicios de asistencia social de desempleo. ¿Cómo ves tú el tema económico, Werner? Mira, qué interesante. Yo estaba leyendo, investigando y revisando un poco el material y encontré un artículo en una plataforma que es Medium, muchos la conocen, Lauren Smiley. Imagínate, hace una publicación en el año 2015, que ya hablaba de algunas de estas cosas. Es una publicación de 2015, ella es una periodista de San Francisco. Interesante el planteamiento que formula, yo lo rescato. ¿Por qué? Porque hablaba de la economía cerrada, imagínate, en 2015. En estos días, cuando yo leía el editorial de MIT Review, veía este otro concepto de economía confinada. Hilando más fino, economía del confinamiento. Es decir, la economía se va a transformar. ¿Por qué? Porque en un ámbito, si quieres, de las grandes corporaciones y de las grandes empresas en Latinoamérica y en el mundo, hay cosas que van a dejar de funcionar. Por ejemplo, van a dejar de funcionar estas compañías que siempre han apelado al público en masa. Yo lamento muchísimo, pero compartía con mis hijos hace un par de días atrás. Ya yo no me imagino, por ejemplo, un paseo en Disney. Es decir, probablemente los chicos tendrán que cambiar el chip. Estas grandes concentraciones, los conciertos de música, estos conciertos masivos, estos grandes encuentros, negocios vinculados al turismo, gente que hasta ayer aspiraba a subirse a un barco, ¿verdad? De turismo, a pasar una semana ¿verdad? Escapando de la realidad para confinarse, ¿no? Es decir, estas cosas ya no van a encontrar un espacio dentro de la nueva economía. Los negocios, los espectáculos, van a tener que replantearse todo. Los gimnasios, estos lugares que concentran mucha actividad de personas, mucha actividad que congrega en realidad a un número significativo, va a tener que replantearse también. ¿Tú ves entonces una transición hacia una economía más local? ¿Es lo que te escucho decir? Sí, de hecho, la redefinición de los negocios que concentran una cantidad importante de personas. Creo que eso ya forma parte del pasado. Ahora bien, citaba el artículo de Lauren Smiley porque, claro, ella el 2015 ya hacía un análisis y mira cómo lo plantea. Dice que hablando con algunos conserjes en los edificios, advertía que había un movimiento inusual, es decir, todo lo que estaba relacionado a la actividad de quien sale a producir, quien se va a una oficina y vuelve 4 o 5 de la tarde a su casa, ¿verdad? ¿A qué vuelve a su casa? A confinarse. Empieza otro movimiento diferente, porque están los que entregan los pedidos, los que entregan la comida, los que entregan la correspondencia, los que entregan los libros, las compras que se han hecho. Un gran porcentaje de la gente hoy día está comprando ya por internet. Ya no va, ahora más que nunca, ya no va al supermercado y ya estos negocios que están relacionados, ¿verdad?, con la provisión de bienes a domicilio, son negocios que están perfectamente ya funcionando en los Estados Unidos, pero que en Latinoamérica van a terminar de consolidarse en este tiempo y en esta circunstancia especial.
y va a generar oportunidades de negocios en el futuro. A ver, hay mucha gente, Jason, que en este minuto está angustiada en su casa porque está pensando, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la empresa a la que yo pertenezco? ¿Qué va a pasar con mi salario? A esas personas yo quisiera por lo menos transmitirles un concepto, y es que en vez de angustiarnos, en vez de sentir que vamos al despeñadero, en vez de sentir que no tenemos un mañana sin ese salario, lo que hay que hacer ahora es pensar y ponernos muy creativos para ver cómo nos vamos a insertar en esa nueva economía. Actividades hay muchísimas. Actividades hay muchas que se van a poder desarrollar en este nuevo escenario de oportunidad. Hay que verlo así. Muy bien. Yo creo que tocas un tema muy, muy vital ahí porque hay otros factores que influencian esta transición. Y es que, por ejemplo, las empresas, estas grandes empresas, los bancos, empresas incluso de temas de seguridad, de seguridad cibernética, y muchísimas empresas, las mismas los mega empleadores de los Estados Unidos, Google, Amazon, están viendo también que la gente está trabajando desde sus casas y están viendo que eso es una posibilidad real. Los bancos están obligados en este momento a tener la mayoría de sus empleados trabajando desde casa. En América Latina eso ya es una realidad. Y yo creo que va a llegar un momento también en que ellos van a empezar a replantearse su modelo de negocio y no lo están haciendo ya. Y es decir, bueno, si me puedo quitar la renta o el costo operativo que tiene para mí tener un edificio con 2,000 personas cuando pueden trabajar desde su casa y les pago lo mismo. Creo que también hay un cambio no solo en las personas, sino en las empresas mismas en abordar esto desde una perspectiva nueva y a lo mejor saliendo de esto decir, ¿sabe qué? No vuelvan a la oficina, quédense trabajando desde sus casas. Y absolutamente, eso va a pasar porque la distancia social nos está obligando. Y de hecho, esto también, claro, te va a permitir, primero, plantearle una batalla diferente a la crisis global que de todas maneras teníamos por esta falta de cuidado con el medio ambiente. O sea, cientos de millones de vehículos circulando todos los días de manera innecesaria, trasladando gente de manera innecesaria, sistemas de aire acondicionado, sistemas de calefacción, trabajando y operando en el domicilio de la persona y en esa otra, y en ese otro edificio que congrega, ¿verdad?, a gente que innecesariamente va de un lado al otro, dejando a la familia, dejando a los hijos, descuidando la educación, esta educación de primera mano que es importante darles ¿verdad?, a los jóvenes cuando todavía están dentro de tu esfera, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto va a servir para que la gente pueda adquirir nuevos hábitos y, como tú dices bien, las empresas además puedan reflexionar sobre en qué medida es productivo trasladar gente para llevarla a un edificio, ¿verdad?, con todo lo que ello implica, a tenerla trabajando desde su casa en un ambiente cómodo, sin dejar a la familia, teniendo como alternativa una mejor distribución del tiempo, una mayor eficiencia y mayor productividad incluso, ¿verdad? Así es. Hay rubros, por ejemplo, yo me ponía a pensar, ¿no? Es decir, ¿qué rubros van a funcionar? ¿Qué rubros se deben reinventar? El otro día hablaba con un empresario aquí en Bolivia, que está vinculado a la importación de muebles. Yo le decía, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es replantearte tu modelo de negocio. Es decir, ya no pienses en las grandes tiendas donde vas a exhibir tus muebles, que es lo que normalmente hacías hasta hace poco. Lo que hay que hacer es trabajar catálogos digitales, porque hoy mucha gente que está viviendo varias horas del día en su domicilio, se está dando cuenta de que, ok, ha llegado el momento en el que tiene que reequipar y va a invertir seguramente una cantidad de dinero importante en mejorar las condiciones que tiene al interior de su casa que en comprar un vehículo nuevo. Por ejemplo, para comprar un vehículo nuevo, alguien que está pensando en hacer un negocio local,
probablemente la gente tendrá que abandonar la idea de tener la propiedad de un vehículo y probablemente surgirá un nuevo modelo de negocios donde puedas compartir tiempo compartido en alquiler de vehículos dentro de una comunidad un poco más cerrada. Es decir, cosas como esta solamente es un ejemplo, Jason, para decir que claro que hay oportunidades de nuevos negocios, claro que van a haber oportunidades de replantearse las cosas, pero hay que ver el futuro con optimismo. Bien, yo agregaría dos cosas. Bueno, y quiero saludar que vi por ahí que se conectaron Alex Sabatini, nuestro amigo Alex Sabatini, alcalde de la comuna de Duranga en Argentina, y veo también a Isaac Claver. Saludos a Zenaida, a Miriam. Alcalde en un municipio de Zaragoza, nuestro amigo. Con mucha historia, que tiene un castillo, lo visité recientemente, tiene un castillo templario increíble, un lugar maravilloso. Isaac, vamos a invitarlo, así que aprovecho este espacio públicamente para que también él nos cuente un poco de lo que él está haciendo como alcalde y qué medidas está tomando. Así que lo tendremos muy pronto aquí. Espero que acepte mi invitación y que hable con nosotros también de este tema. Pero pensando en ellos, justamente en eso, en la economía local, ¿no? En qué va a pasar en los municipios, y ya vamos a transicionar al tema político. Pero se me venía a la cabeza cuando estabas hablando tú de esto también de pensar con positivismo durante la recesión que ocurrió, que nació en los Estados Unidos en el 2008 y 2009, y la caída de la bolsa, la caída del mercado inmobiliario, pues de esa crisis nacieron nuevas empresas que han revolucionado la economía, empresas como Airbnb, como Uber, porque es que para desarrollar estas ideas uno no necesita ir a una oficina. Estas ideas que nacieron desde la casa, y para hacer una aplicación para los teléfonos móviles se necesita simplemente la idea y no necesitas estar más que en un ordenador, en una computadora en tu casa. Entonces yo sí me pregunto, ¿qué ideas, qué nuevas megaempresas van a salir de esta crisis, de esta recesión? Exactamente. Mi esposa en estos días que estaba haciendo también, está montando un negocio en línea justamente, hablaba con una persona que inventó, y me hace recordar esto que vi a Gustavo Acosta, que es un productor de televisión increíble aquí en los Estados Unidos. Ella entrevistó a una persona que desarrolló un negocio, una aplicación en la que tú te vas de viaje, esencialmente tú te vas de viaje a Filipinas y quieres que te tomen unas fotos profesionales porque vas con tu familia. Entonces te metes a esta aplicación, solicitas el servicio y por un cargo fijo vienen y te hacen una hora de sesión de fotografías o de video. Entonces básicamente eso se está convirtiendo como en el Uber en el Uber de fotografía. Entonces la persona que es un freelancer, que trabaja independiente, que es autónomo, que hace fotografía, se suscribe a esta aplicación, se da de alta, y cuando está disponible, se pone disponible, le llega la solicitud de trabajo y si la acepta, pues va y hace el trabajo, presta el servicio. Me parece que son ideas innovadoras, o sea, que realmente, me pregunto quién será el próximo millonario de las personas que están en nuestra red. ¿Quién será la próxima persona pero más allá de ser millonario, quién será la próxima persona que se invente una idea que sea de servicio y de impacto a la sociedad y a la comunidad? Y para eso no se necesita estar en Silicon Valley, podemos estar en el municipio más recóndito de cualquiera de nuestros países, y es simplemente tener la idea y tomar acciones, ¿no? Tomar acciones específicas para lograrlo. Sí, absolutamente. Yo creo que estamos entonces en puertas, sí, de un nuevo orden. Estamos en esa transición. Estamos en un momento muy parecido al que ha vivido la humanidad, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo se redefine, donde vamos a tener que, en ese proceso de reflexión, encontrar el camino haciendo. Así que esto debería plantear una primera reflexión desde un ámbito positivo. Ahorita leí a alguien, por ejemplo, que me decía, yo tengo, que está posteando en el muro, decía, yo estoy relacionado con la fabricación de maquinaria,
¿no? Lo mío es muy complicado. No, todo es complicado. Es decir, mira, yo reparo maquinaria industrial, lo mío es más preocupante que el comercio. Sé, entiendo perfectamente que hoy hay una angustia respecto al futuro. Y este es un tema que a mí me gustaría muchísimo que por lo menos podamos dejar como mensaje en este video que estamos compartiendo con gente querida. La angustia nos inmoviliza, Jason. La angustia nos hace ver todo de manera derrotista, de manera fatalista. Y la verdad es que el ser humano tiene una capacidad increíble para reinventarse, para salir adelante, para dar un paso. Entonces hay que apelar a ello y hay que estar muy alertas. Y en vez de rasgarnos las vestiduras en este momento, aprovechar este tiempo, como un regalo, ¿verdad? Del universo. He estado reflexionando mucho con esto porque, claro, ese famoso deseo que decía, no, paren un rato el mundo, que me quiero bajar, ¿no? Claro, el mundo paró. Y entonces esto nos obliga a ese tiempo de reflexión. Y en ese tiempo de reflexión, también hay que ir en lo práctico a ver cómo vamos a restablecer nuestra economía individual, nuestra economía familiar, la economía de la comunidad. Y ahí, reitero, hay un escenario en el que yo quiero ser muy optimista y quiero dejar y quiero transmitir un mensaje de optimismo. Por supuesto, esto en un plano un poco más personal, familiar. Las empresas tienen que hacer lo mismo y los países, los estados van a tener que establecer políticas públicas que impulsen, ¿verdad?, a los nuevos emprendimientos. La banca tendrá que ponerse también muy creativa. Vamos a salir de este circuito tradicional de hacer las cosas, pero sí, yo quiero dejar por lo menos el mensaje de que este es un escenario de oportunidad. Sí, y yo agregaría eso, ¿verdad? Que yo en estos días pensaba por un comentario que hizo una amiga mía de usar esto o como ver mi casa y mi espacio en este momento como lo que tú decías, con una actitud derrotista y depresiva y el lugar del que quiero salir pronto porque quiero salir otra vez a la calle y volver a la normalidad, o ver esto como una incubadora, como el momento de crear ideas nuevas, de incubarme un periodo para mí mismo, de reinventarme, de incubar todas estas ideas que he tenido, todas estas cosas que siempre he dicho que quiero hacer, que si tuviera el tiempo para hacerlo, sea aprender otro idioma, sea aprender a tocar un instrumento, sea inventarme una idea de negocio, sea escribir el libro que había querido escribir, el artículo que quería escribir. O sea, este es el momento y es una decisión individual. ¿Qué hacemos con este tiempo? ¿Me quedo solamente viendo contenidos de televisión y consumiendo Netflix y televisión y quejándome y viendo noticias que me angustian más o me incubo, entro a esta incubadora de ideas, de pensamiento, del paso siguiente? Y yo creo que eso nos lleva también a hablar del tema ya gubernamental y es cómo se van a reinventar los gobiernos. Y yo te plantearía dos cosas inicialmente y luego tus comentarios y tus propios pensamientos. Y es, uno, yo creo que necesitamos reinventar la gobernanza. La forma en que veníamos haciendo las cosas no ha funcionado. Y lo reitero como lo dije al principio, tenemos muchas falencias en nuestros sistemas y en nuestro modelo de gobernanza global. Estas dinámicas intergubernamentales, lo estamos viendo en muchos países, el presidente de un país que dice aquí no está pasando nada, con irresponsabilidad exponiendo a sus propios ciudadanos y permitiendo que las cosas se salgan del control. Esto está poniendo al descubierto la falencia que hay de los mandatarios locales en interactuar con los regionales, con los nacionales, del ego que existe en los líderes, que es más poderoso que su propio deseo de servicio y que le impide ver que estamos frente a una pandemia y ante una situación de crítica y que necesita acción inmediata. Y a sistemas de gobernanza que son excesivamente rígidos en su burocracia. Que hay países donde están todavía discutiendo si debemos sesionar, si el Congreso sí debe sesionar virtualmente, porque la Constitución dice que no, que debe ser en persona. Y esta rigidez, esta falta de flexibilidad, y nos quedamos en la leguleyada, apegándonos a legislaciones arcaicas,
y esta inflexibilidad que tenemos en nuestros sistemas de gobernanza para adaptarnos a los cambios, al cambio climático, a los desastres naturales. Hoy se llama coronavirus. En los Estados Unidos todos los años sufrimos y en el Caribe también, de huracanes, hay terremotos en muchos lugares del mundo, hay tsunamis, y seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces yo creo que es una oportunidad para los gobiernos de reinventar la gobernanza y de darnos cuenta que la democracia, como la conocemos, también está sufriendo en todos los niveles, tanto a nivel local como a nivel regional, como a nivel nacional, y que es momento también de replantear ese sistema de democracia para mejorarlo, para que tengamos unos modelos de gobierno y de gobernanza mucho más efectivos. Sí, yo comparto varios de los puntos que has planteado. Hay una, sin embargo, crisis profunda que ya venía y que hoy se va a profundizar o vamos a poder ver con mayor claridad cuáles son todos los aspectos de esa profunda crisis que tenía el sistema político de la democracia representativa. Porque hoy, con los recursos que la tecnología nos provee, la figura esta de la democracia representativa, yo creo que hay que ponerla en discusión necesariamente. Lo que tú señalabas, imagínate, estamos en algunos países todavía debatiendo si el Congreso de la República o las asambleas legislativas deberían trasladarse para sesionar, pero es que no hay ninguna necesidad de hacerlo. Y por supuesto que con la tecnología, la presencia misma del representante en una cámara, que por supuesto puede ser virtual, pero más allá, la necesidad misma del representante ya hoy, cuando tienes a la mano el criterio general de la población para poder acudir a ella, es decir, la lógica del representante, la lógica de las asambleas y de la representación democrática, la representación política, se da perfectamente en un contexto en el que la tecnología, ¿verdad? No existía y un individuo de una comunidad tenía que llevar la voz de la comunidad a un escenario donde se discutan y se debatan las ideas que van a hacer parte de la generación de las políticas públicas, ¿verdad? Sí. Hoy, claro, aquello también tiene que entrar en discusión. Yo no estoy sugiriendo que se elimine el concepto de la asamblea, pero la redefinición misma del sistema es lo que debe entrar en discusión. El rol de los gobernantes, el rol de sus representantes, ¿cuál es el rol dentro del sistema? Ese es el nuevo debate. ¿Querías decir algo? Que me ha impresionado mucho ver en muchos países de nuestra región, y lo hago como una crítica constructiva, y es ver que la reacción a la crisis ha sido volvernos modelos monárquicos, ¿no? Es como que, bueno, urgente, necesito yo, gobierno central, todo el poder para decidir por ustedes porque el resto del país o el resto de los líderes no saben, no tienen la capacidad de hacerlo. Y con el pretexto de que con ese pretexto, pues volvemos a modelos autocráticos o podemos llegar a fortalecer eso y me parece que eso debilita la democracia, que debilita el liderazgo también de los mandatarios locales. Yo soy un abogado ya por muchos años y un promotor de la descentralización y de la localización de la autonomía y del poder. Y veo con preocupación eso, veo con preocupación que algunos gobiernos están asumiendo un rol de centralización y se olvidan que los alcaldes son los que están confrontando de manera directa la crisis, ¿no? Que el alcalde del municipio es el que tiene la responsabilidad del hospital local, que está viendo a su gente morir, que está viendo su hospital a máxima capacidad reventarse, desbordarse, y que el gobierno le está diciendo, no, la decisión la tomo yo, el presupuesto lo manejo yo. Y yo creo que eso también es un llamado muy importante a fortalecer los modelos descentralizados de gobierno y permitir que el que hablaba Emilia ahora en la entrevista que estábamos haciendo hace un rato, ella decía la diferencia entre competencias e incumbencias.
porque hemos hablado de competencias hasta ahora. ¿Qué le compete al alcalde? ¿Qué le compete al gobernador? ¿Qué le compete al presidente, al Ejecutivo Nacional? Pero, ¿qué le incumbe al alcalde? Porque al alcalde le incumbe este tema, ¿no? Aunque no sea su competencia, por ejemplo, en algunos países el tema de la salud, en otros sí, pero es algo que es de su total incumbencia porque, de nuevo, él es el que está lidiando con estos asuntos. O sea que hay un replanteamiento también en la operación y en las relaciones intergubernamentales de los países que necesita ser replanteado y reestructurado con muchísima urgencia. Sí, casi como síntesis, señalar que ante un sistema político obsoleto, vamos a tener que necesariamente empezar a debatir sobre muchos aspectos que se dan como verdades absolutas. Como decíamos hace un momento, por ejemplo, la existencia y la manera como operan los órganos deliberativos y de representación política, o sea, consejos, asambleas, congresos. Bien, ahí hay un debate necesario. Otro debate necesario va a ser el rol de las autoridades nacionales, locales, la redefinición de la política local. Entonces, son asuntos que van a estar poniéndose por sí mismos en la mesa de la discusión política de las próximas semanas, de los próximos meses. Fíjate lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia hemos tenido unas elecciones fallidas en octubre pasado, un fraude electoral que hizo que aquellas elecciones prácticamente sean anuladas y que tengamos que hacer una convocatoria a una nueva elección que debía haberse realizado en mayo. Estas elecciones no se van a realizar porque obviamente ante esta crisis, ante esta emergencia sanitaria, ante este hecho sobreviniente, hay temas importantes que resolver y bajo estas condiciones, además, sería imposible ir a las urnas, ¿verdad? A depositar el voto. Entonces, claro, hay un gobierno que en este momento tiene tareas pendientes, como tiene tareas pendientes todos los gobiernos en el mundo. Hay que priorizar ciertos aspectos. Ahora bien, esta flexibilidad que puede tener el ciudadano con quien circunstancialmente está en el poder o en el gobierno, por supuesto que debe encontrar límites. Te aseguro que esta crisis está siendo utilizada políticamente por muchísimos regímenes en el mundo y por muchos gobernantes que están haciendo política con la propia crisis. Muchos se preguntan, por ejemplo, qué pasa con Trump, por qué las medidas no llegaron a tiempo. Muchos se preguntan qué pasó con el primer ministro inglés. Muchos se preguntan todavía qué pasa con el presidente de Brasil, por qué no llegaron las medidas a tiempo. Muchos celebran, por ejemplo, lo que ha hecho el presidente Bukele de El Salvador. Aquí en Bolivia han habido medidas que se han tomado de manera oportuna, hay que decirlo, por la presidenta transitoria que está ejerciendo el mandato, sí, de manera constitucional, pero que claro, también hoy día tiene que enfrentar un escenario político ante una crisis, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a obligar a poner estos aspectos sobre la mesa de discusión, a reflexionar y a debatir. ¿Qué creo yo? Que es el gran tiempo para el ejercicio honesto y la aplicación de políticas públicas que la gente está observando y está midiendo y está evaluando todos los días. Sabe perfectamente hoy el ciudadano lo que su alcalde está haciendo o no está haciendo. Sabe lo que está haciendo su representante en un congreso o lo que no está haciendo. Sabe lo que están haciendo los ministros, sabe lo que está haciendo el presidente. La gente está mirando en directo, está evaluando en tiempo real todo lo que está haciendo quien hoy día tiene un espacio dentro de la administración pública. Entonces, estos aspectos, esa evaluación necesaria, le va a obligar también al político, ¿verdad?, a reconsiderar cuál es su rol y cuáles son sus límites y qué es lo que verdaderamente tiene que ver con el llamado del servicio público, con la vocación del servicio público, con el ministerio del servicio público. Entonces,
es un tiempo interesantísimo, Jason, realmente, y da para mucho. Creo que en una revisión conceptual general, como este abordaje está haciendo, ¿no? Bien, pero ya hilando fino, cada uno de estos aspectos tiene un nivel de detalle muy importante. Así es. Bueno, yo creo que dejémoslo ahí por hoy. Ya llevamos un poco más de casi 40 minutos conectados, así que bueno, le agradecemos a quienes se han conectado, a quienes han visto esto, a quienes lo van a ver en el replay, lo vamos a poner también en YouTube. Y pues a ti, Bernard, muchísimas gracias. Creo que esto es muy enriquecedor y creo que estas conversaciones hay que seguirlas dando y hay que empezar a trabajar cada quien desde su trinchera en el tema que le compete, desde una mentalidad, desde una perspectiva de reinvención, de innovación, de crearse, de reinventarse, ¿no? Y no quedarnos en la crisis, en la tragedia, en lo que está ocurriendo. Naturalmente, a quienes están en la línea de frente, a los que están en la primera línea de ataque, pues lo tienen que hacer. Igual a nivel gubernamental, pues los gobiernos tienen que seguir operando, tienen que confrontar esta crisis de muchas maneras. Pero, que creo que hay un comentario por acá. No. Es Cristina Rodríguez enviándonos un saludo. Bueno, mandarle un saludo muy, muy grande. Sí, ahí está, ya le vi su comentario. Cristina, un saludo muy especial, un fuerte abrazo. Un cariño muy grande allá. Y bueno, pues esto, creo que hay que cambiar ese chip, ¿no? Esa mentalidad de volver a lo normal y es de reinventar más bien el normal en todos los escenarios. Cada quien desde donde le toque, desde su casa, en sus relaciones interpersonales, en su relación de pareja, en su relación de familia. En la economía, pues en nuestra labor. Yo pensaba mucho en eso, ¿no? Hay mucha gente trabajando que ya la despidieron, que ya se quedó sin trabajo y estaba esperando poder volver a su trabajo de 9 a 5 o de 9 a 6, del horario que sea. Y yo pienso qué más maravillosa oportunidad tenemos en este momento y tienen esas personas o los que estamos sin un empleo de reinventarnos, de hacer una nueva estrategia económica para nosotros, para tener un poco más de libertad financiera. Y lo mismo le pasa a los gobiernos. ¿Qué mejor momento que abordar los temas que han sido las falencias principales de las democracias, de los sistemas de gobernanza y reinventarnos como sociedades también? Yo quisiera terminar con tres aspectos que hacen, si quieres, a un resumen. El primero es que sea un tiempo de crecimiento individual, un tiempo de reflexión. Hay que utilizar este tiempo, reitero, como un regalo. Y un otro aspecto que me parece relevante, celebrar, reconocer y valorar el trabajo de todos los que están vinculados a los servicios sanitarios y de salud en el mundo. Creo que hay que destacar el hecho de que es gente que está poniendo su vida en riesgo para preservar la vida de los demás. A ellos hay que decirles gracias. Y también hoy hay que agradecer el rol que están jugando muchas autoridades comprometidas con su gestión. Creo que es importante valorar aquello, porque es gente que, a diferencia nuestra, que tenemos este tiempo y este espacio de recogimiento y reflexión, es gente que está obligada a estar en la calle, a estar tomando decisiones, a estar, digamos, al frente de este barco que son las instituciones públicas cuando estamos navegando bajo una tempestad. Entonces, ese reconocimiento y ese agradecimiento especial para todos quienes están hoy día comprometidos con lo público, querido Jason. Bien. Bien, pues muchísimas gracias, Bernard, por haberte conectado. Un abrazo muy grande a quienes se conectaron nuevamente y nos vemos muy pronto con más invitados. Y seguimos en contacto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Antes de que te vayas, a quienes se conectaron, los invitamos también. Con Bernard tenemos una iniciativa que es Prediction Point, que es una consultora política que estamos enfocando específicamente en el tema de tecnología, en el tema de brindar servicios desde esta nueva era tecnológica. Así que los invitamos a que estamos transmitiendo a través de Prediction Point. Si no, todavía no le han dado
el me gusta a la página, los invitamos a que lo hagan y de esa manera y también. que visiten la página web también, Visiten para que conozcan un poco de este emprendimiento. .net, para que pues conozcan un poco más de nuestro trabajo. Así que, bueno, de nuevo, gracias y hasta la próxima. Adiós.